La glucólisis que ocurre en el citosol es la ruta de degradación inicial para la glucosa y está compuesta de 10 reacciones químicas, en donde una molécula de glucosa terminará dando 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas netas de ATP y 2 de NADH. Esta ruta metabólica se divide en dos fases. La primera que ocurre durante las primeras 5 reacciones, que es la fase de gasto de energía, en donde se consumen 2 moléculas de ATP. Y la segunda que ocurre durante las últimas 5 reacciones, es la fase de beneficio energético, en donde se producen 4 moléculas de ATP, dando al final 2 moléculas netas de ATP, como bien ya lo había mencionado. La regulación de la glucólisis se da principalmente a nivel de 3 reacciones catalizadas por las enzimas. Número 1, hexoquinasa, que cataliza la reacción en la que la glucosa es fosforilada en el carbono 6, generando glucosa 6-fosfato, y es inhibida de manera alostérica por su propio producto, glucosa 6-fosfato. La fosfofructoquinasa 1, aquí, que es la transferencia de un grupo fosfato desde un ATP a la fructosa 6-fosfato para obtener fructosa 1,6-bifosfato, es la número 2. Y esta reacción es el principal punto de regulación de la glucólisis, que está sujeta a una compleja regulación alostérica, pues su actividad aumenta cuando la concentración de ATP disminuye y se ve inhibida cuando se encuentra en una situación de inversa, es decir, cuando la concentración de ATP es muy alta. El citrato también actúa como regulador de esta reacción, ya que con una concentración alta de citrato aumenta el efecto inhibidor del ATP. Y por último, otra forma de regularla es por su producto, que a mayor concentración de fructosa 1,6-bifosfato se inhibe su actividad enzimática. Y número 3, la piruvatoquinasa, que es de la reacción 10, que cataliza la transferencia de un grupo fosfato del fosfoenolpiruvato al ADP, produciendo piruvato y ATP. Sabemos que el equilibrio de las hormonas insulina y glucagón es lo que determina la actividad enzimática en el organismo, pero a nivel celular es la concentración de fructosa 1,6-bifosfato quien la hace, siendo el efecto de glucagón la disminución a nivel celular de fructosa 1,6-bifosfato, inhibiendo así la glucólisis. Y la insulina sería lo contrario, aumenta la concentración de fructosa 1,6-bifosfato, estimulando la glucólisis. Los lugares en donde un fármaco químico pueden afectar el ciclo es en la reacción aquí, gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, por el yodo acetato que inhibe la glucólisis. Lo mismo que hace el fluoruro en la reacción 9, aquí de la indolasa, inhibiendo también la glucólisis. Y esto sería la explicación de la glucólisis. El ciclo de Krebs consta de 8 reacciones, pero en este momento les hablaré de 3 de ellas, que son los puntos de control. Estas están marcadas con un cristal de color rosa, el cual se encuentra en la clave en la parte inferior. La primera de estas reacciones se inicia por la unión de la acetilcoenzima A y el oxaloacetato para la formación de citrato, esto gracias a la enzima citrato sintetasa. Esta reacción también es un punto de activación e inhibición. Es inhibida por la succinilcoenzima A, el NADH y ATP, y esta es activada por la acetilcoenzima A, el oxaloacetato, el NAD+, y el ADP. La segunda reacción irreversible corresponde a la tercera reacción dentro del ciclo de Krebs, que es la formación de alfa-cetoglutarato a partir del isocitrato. Esto se regula por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima es inhibida por el NADH y el ATP y es activada por el NAD+, y el ADP. La tercera reacción irreversible o punto de control se da
de la formación del succinilcoenzima A a partir del alfa-cetoglutarato. Esta reacción es mediada por la enzima complejo alfa-cetoglutarato, la cual tiene 3 enzimas y 5 coenzimas. Esta es una reacción irreversible. Esta también puede ser inhibida y activada por diferentes moléculas. La primera es el succinilcoenzima A, el NADH y ATP. Estos son inhibidores. Y los activadores son el NAD y ATP. Existen compuestos que pueden llegar a inhibir la actividad de ciertas enzimas dentro del ciclo de Krebs. Estos compuestos están marcados con un cristal de color gris y podemos encontrar la clave en la parte inferior, al igual que los puntos de control. El primero de estos es el fluoracetato. El fluoracetato o veneno de fluoracetato es un tóxico porque la fluoracetilcoenzima A se condensa con oxalacetato para formar fluorocitrato. Esto inhibe a la conitasa, lo que provoca que se acumule demasiado citrato porque evita que se realice la segunda reacción dentro del ciclo de Krebs. Por eso es que se encuentra justo en este punto. El segundo compuesto inhibidor es la arsenita. La arsenita inhibe la reacción del alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. ¿Qué es lo que provoca esto? Hace que se acumule el sustrato alfa-cetoglutarato. Al igual que como les explicaba, esto ocurre porque este inhibidor no deja que siga la reacción y evita que se forme el succinil-CoA. El último inhibidor del que les voy a hablar es el del malonato. Este es un inhibidor competitivo succinato deshidrogenasa. Este es un inhibidor de la respiración celular. Esto es porque se une al sitio activo del succinato deshidrogenasa en el ciclo del ácido cítrico. Y como hablábamos, estos inhibidores impiden básicamente que se pase hacia la siguiente reacción. Por eso es que detienen el ciclo. Por eso es que, como se dijo anteriormente, el fluoracetato y la arsenita hacen que se acumule más del sustrato inicial. En resumen, podemos decir que el ciclo de Krebs es muy importante debido a la gran cantidad de ATP que se forma en este, ya que solo en esta parte de la respiración celular se forman 20 ATPs y se producen 2 ciclos de Krebs por cada molécula degradada. Además, es uno de los puntos donde se forma más CO2. La formación de CO2 ocurre en la tercera y cuarta reacción, lo cual lo podemos ver representado con estas flechas aquí donde se forma el CO2. La primer molécula de CO2 que se forma es en la conversión de isocitrato a alfa-cetoglutarato y la segunda se da en la conversión de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. La fosforilación oxidativa es un proceso que se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria, que consiste en la síntesis de ATP. Este proceso se conforma de 2 componentes estrechamente relacionados, la cadena de transporte de electrones y la quimiósmosis. En este proceso se oxidan moléculas de NADH y FADH2, transfiriendo sus electrones hacia el oxígeno, y la energía resultante es aprovechada en forma de síntesis de ATP. Al final de la fosforilación oxidativa, por cada NADH se bombean 10 protones, generando así 2.5 ATP, y para FADH2 se bombean 6 electrones, por lo que se generan 1.5 ATP. El transporte de electrones en la cadena respiratoria desde el complejo 1 hasta el oxígeno puede ser inhibido en ciertos puntos por compuestos químicos tales como la amobarbital y la rotenona, un veneno que inhibe el paso de los electrones del complejo 1 a la coenzima Q. También existe un compuesto llamado antimicina A, que es un antibiótico que inhibe el paso de los electrones del complejo 2 a citocromo C.
El cianuro y monóxido de carbono inhiben el paso de los electrones del complejo 5 al oxígeno. También existe una serie de compuestos químicos muy lipófilos llamados desacopladores que impiden que los protones se acumulen en el espacio intermembrana. Estos compuestos, al unirse a los complejos 1, 3 y 4, permiten que los protones vuelvan a entrar a la matriz mitocondrial. Esto impide que la captura de energía libre para la síntesis de ATP. Existe una serie de desacopladores, como son la UCP por sus siglas, que son proteínas naturales que funcionan como desacopladoras. Existe la UCP1, que es llamada termogenina, que se encuentra en las mitocondrias de la grasa del ser humano cuando es recién nacido. Y esta proteína hace que en las mitocondrias la energía generada por el flujo de electrones se elimine principalmente por calor. Otros desacopladores conocidos son el dinitrofenol, el ácido acetil salicílico y tiroxina. Estos permiten que se lleve a cabo la oxidación, pero impiden la fosforilación de tal manera que si una persona se intoxica con cualquiera de ellos en sus mitocondrias, va a generar más calor que ATP. La oligomicina es un fármaco que se une al complejo 5 y de ahí impide la entrada de protones del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial, lo que impide la acción de la ATP sintasa y por lo tanto la síntesis de ATP. Otro compuesto es el antractilócido, que es un fármaco que inhibe el transportador y que introduce el ADP a la mitocondria. La regulación de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa depende de tres factores principalmente. 1. Disponibilidad de cofactores reducidos. Esto debido a que cuanto mayor sea la relación cofactor reducido-cofactor oxidado, mayor será el número de electrones que estarán disponibles para entrar en la mitocondria y mayor será en consecuencia la velocidad de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. 2. Disponibilidad de oxígeno, debido a que el oxígeno es el aceptor final de electrones de la cadena respiratoria y en su ausencia la cadena respiratoria no funcionaría, no se crea el gradiente de concentración y no se sintetiza ATP. 3. Concentraciones relativas de ATP, ADP y fósforo inorgánico. Si la concentración de ATP es elevada y por tanto son bajas las concentraciones de ADP y de fósforo inorgánico, la ATP sintasa tendría dificultades para biosintetizar más ATP y viceversa.